Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Las redes sociales se han llenado de memes, de videos de humor después del debate presidencial obligatorio de este domingo. Sin embargo, ¿resultó este ejercicio democrático una verdadera herramienta para un voto informado? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para analizarlo vamos a conversar con tres ponentes importantes que nos acompañan hoy día. Pablo Encalada, que es abogado y penalista, Carolina Jaramillo, que es consultora y estratega en comunicación política, y también nos va a acompañar Leonardo Intriago, que es analista político. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. A ver, quisiera empezar conversando un poco sobre cómo se planteó el debate, ¿no? Debido a este sorteo que determinó quiénes participaban en cada fragmento, los aspirantes que pues lideraban las encuestas o lideran las encuestas, que es Daniel Noboa y Luisa González, no se encontraron. Los restantes 14 postulantes, de acuerdo con mediciones, con casi la mitad de indecisos, tendrían menos del 2% de apoyo entre los que ya decidieron su voto, ¿no? Ahora, ¿se convierte el debate en una verdadera herramienta de voto informado con el formato que se mantuvo? ¿Consideras que fue así? Hola Gisela, hola Pablo, qué gusto estar con ustedes. No, me parece que no necesariamente termina siendo el debate una exposición para que los electores se informen adecuadamente de las propuestas. Me parece que no contribuye necesariamente, justamente por el formato. Las exposiciones terminan siendo muy cortas, apenas los candidatos sumando, creo que no llegan a los 10 minutos de exposición, y esto no permite que haya profundidad en las exposiciones, ¿no? Y fuera de aquello, la falta de entrenamiento que tienen los candidatos para poder ser concretos, claros, precisos en las exposiciones, les resta capacidad, ¿no? Lo que vimos ayer fue una exposición carente de profundidad, carente de realidad, si se quiere así, y hasta de congruencia, ¿no? Porque si uno compara, si podríamos decirlo de esa manera, el origen de los candidatos versus las propuestas, hay bastante incongruencia, incluso en la historia política de ellos, si somos rigurosos en mirar esto, ¿no? Incluso comentábamos fuera del aire con Pablo la correspondencia constitucional de algunas propuestas y la aplicación real que esto tendría en el Ecuador. Entonces, visto desde esa arista, yo no sé si esto contribuye con el voto informado. Pero ¿consideran que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral debió priorizar de alguna manera que el encuentro entre los candidatos que estaban primeros en las encuestas? No, a mí me parece eso arriesgadísimo, Gisela, porque finalmente las encuestas son fotografías de momento. Si eso hubiera pasado, por ejemplo, en la elección pasada, hubiera sido muy arriesgado que la autoridad de control tome una decisión así. No podemos presupuestar ahora mismo que la elección está definida, ¿no? Eso se verá el día de las elecciones mismas. Ahora, Pablo, dentro del debate los candidatos lanzaron, como decíamos, datos que no lograban contrastarse por el formato mismo del encuentro, no tan corto tiempo. En promedio, ¿hubo veracidad en los datos planteados por los candidatos o no? Bueno, buenas tardes, Gisela, Carolina, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, creo que un poco recapitulando el tema del debate, no es un debate, para empezar, ¿no? Es una presentación del candidato y por ahí las pocas ideas. Yo escuchaba a Carolina que eran 8 minutos, por ahí leí que eran 8 minutos los que habían tenido cada candidato, cuando fueron 4 horas de debate. Me parece larguísimo, ¿no? Que hace muy difícil que la ciudadanía pueda haberlo seguido. Entonces, eso hace que sea muy, muy difícil para todos, creo, poder hacerse una idea de lo que proponen cada uno de los candidatos. De ahí, por ejemplo, respecto de esta verificación de la información que se presenta, a mí, por ejemplo, me llamó la atención la primera pregunta sobre el tema de seguridad del primer grupo, porque la seguridad ciudadana es el principal problema, digamos, la principal preocupación de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Ese es el punto número 1. Y claro, había que hablar de este tema, y entonces en la primera pregunta, lo enfocaron únicamente en el tema de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores, ¿no es cierto? Y esto parte de un error conceptual de quien elaboró la pregunta,
porque lo que decía es si están de acuerdo en que los adolescentes sean tratados, sean juzgados como adultos. Es como si eso no pasara en el Ecuador. Y en el Ecuador ya los juzgamos a los adolescentes como adultos. La única diferencia entre el juzgamiento de adolescentes y de adultos es la pena. Para los adolescentes es verdad, máximo les pueden aplicar, me refiero a las personas de 12 a 18 años, son adolescentes infractores, máximo les pueden aplicar 8 años de cárcel. Eso es verdad. Entonces, por ahí podríamos discutir. Pero reducir el problema de seguridad al primer grupo de candidatos a una cuestión tan pequeña y tan mal planteada hace que los candidatos no tengan mucho que decir. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que los juzguen como adultos? Sí. Todos decían, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué más digo sobre eso? ¿No es cierto? Entonces, eso hace que haya muy poca capacidad para exponer ideas tangibles, reales, prácticas, de cómo reducir el crimen, que finalmente es algo que nos preocupa a los ecuatorianos. Y, por ejemplo, en la pugna que había entre Luisa González y Saquicela, ¿dónde se encuentra la verdad? ¿Saquicela liberó realmente a Rasquiña? Eso que se puso como también en cuestionamiento en las redes. Saquicela condenó realmente a Rafael Correa y a los implicados en el caso Soborno. Bueno, hay alguna información que habría que verificarla. No tengo conocimiento total sobre esto. Obviamente, Saquicela forma parte del tribunal de primera instancia que condena a Correa, Glass y el resto de la gallada en el caso Sobornos. Eso es verdad. Pero Luisa dice que Saquicela ha permitido que salga en libertad Rasquiña. Por ahí circula, yo la verdad es que no he hecho, digamos, la verificación de ver la sentencia, pero circula una sentencia por la cual un tribunal de Corte Nacional, en recurso de revisión, le revoca una sentencia a este Rasquiña, ¿no es cierto? Y claro, finalmente quien toma la decisión de darle la libertad es un juez de garantías penitenciarias. Entonces, técnicamente hablando, Saquicela no lo libera, pero puede ser, esto habría que verificar, puede ser que sí dicta una sentencia en recurso de revisión en Corte Nacional con la cual se viabiliza la libertad de este Rasquiña. Así que yo creo que en ese punto, en esa sentencia que circula en las redes sociales, creo que va a estar la verdad o la mentira sobre esto. Yo no me atrevo a decirlo porque no tengo conocimiento cabal sobre aquello. También nos acompaña vía Zoom Leonardo Intriago, que es analista político. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver si nos ponemos todos los audífonos para poder escuchar también a Leonardo. Pablo, muchas gracias por la invitación. Conversando sobre el tema de la estrategia un poco, ayer se demostró en redes sociales que el nivel de desconocimiento sobre los candidatos es bastante grande, sobre todo entre los ciudadanos. ¿Cómo se vieron las estrategias de los candidatos más desconocidos anoche? La pregunta es para ti justamente, Leonardo. Gracias. Primero, parto del hecho de la importancia, si queremos resaltar algo del debate, es la importancia de este espacio de transparencia para que precisamente los candidatos tengan esa oportunidad de ser vistos, conocidos, y que también de que los ciudadanos puedan conocerlos a cada uno de los candidatos. Sin embargo, ya hemos coincidido que el formato realmente al final de alguna manera estorba esa posibilidad de que los candidatos tengan una buena posibilidad de que sus propuestas sean realmente absorbidas por los ciudadanos. Pero era la cancha que estaba marcada. Sin embargo, ahí las estrategias, tanto políticas como comunicacionales, tenían mucha incidencia, sobre todo porque sabían cómo eran los tiempos, tanto de las propuestas, las interpelaciones y el mensaje final. Y entonces ahí es donde yo considero que en el entrenamiento previo algunos perdieron el año, puesto que comunicacionalmente muchos se excedían del tiempo y eso cortaba las ideas. No obstante, por ejemplo, el candidato presidente Daniel Noboa incluso hasta le faltaba tiempo porque supo entender que menos es más en comunicación y en política también, para que en la sobrecarga de información puedan ser captados esos mensajes que procuraban sean transmitidos. Carolina, ¿podría en esta elección darse un escenario como el de las anteriores elecciones en el que un candidato de nivel alto de desconocimiento llegó a la segunda vuelta y ganó en las elecciones, como fue Daniel Noboa? ¿Podría darse algo así? Ahora mismo me parece complicado porque lo que pasó con Daniel Noboa yo creo que responde a varios factores que confluyeron para que ese escenario se dé. No estamos viviendo la misma situación porque
solo por poner un símil, lo que yo observé ayer fue muchos candidatos queriendo emular la misma estrategia que trajo el candidato Noboa en el debate pasado. Y este es un error común en la comunicación política cuando no es estudiada y cuando no es aplicada con criterio. Se quiere aplicar una receta sin criterio, sin estudiar la coyuntura, sin entender que las recetas no se aplican como que estuviéramos haciendo una receta en una cocina, por así decirlo, ¿no? Entonces, vimos ayer que muchos candidatos, entre comillas, fueron sin ánimo de confrontar, poniéndose el traje del no político, cuando en realidad teníamos políticos de larga trayectoria que debían mostrarse tal cual son. Un Henry Cucalón, un Henry Kronfle, un Jimmy Jairala, por ejemplo, en mi criterio, cuyo real potencial es ese, su experiencia política. Entonces, en un debate donde la esencia es la confrontación, y hubiera sido muy bueno verles confrontar, poner, digamos, sobre la mesa toda esa experiencia, me parece que mal aconsejados, muy probablemente, llegaron a no confrontar. Y yo creo, por ejemplo, que en ese sentido perdieron una gran oportunidad de ser visibilizados, y creo además que no estamos viviendo una coyuntura que reúna las características para que haya el surgimiento de esta tercera posibilidad, dado que las encuestas hoy precisamente dan dos posibilidades visibles, ¿no? Muchos colegas en este oficio dicen que el nivel de indecisión es alto y que la cuestión no está definida. Pero no es la primera vez que vemos esto en el Ecuador. Es decir, los ecuatorianos, entre comillas, dejamos todo para el último. Entonces, con el voto también sucede esto. Tomamos la decisión en el bioma. Cuando estamos ahí. Es así. Ahora, hablando del discurso de Noboa, ¿consideras, Pablo, que fue un discurso veraz? Por ejemplo, ¿qué sucede con los decretos que citó? ¿Fueron correctos? Bueno, se habló mucho de eso en el postdebate en redes sociales. Ahí hicieron un fast-checking y determinaron que ese decreto 367, me parece que fue el que él mencionó, no correspondía en absoluto a lo que decía en el debate, ¿no es cierto? Correspondía a otro asunto, así que por ahí, claro, fue un lapsus o qué sé yo, no estaba bien enterado de cuál era el decreto. Otro tema que se mencionó era, una de las preguntas era, ¿cómo podríamos trabajar en una justicia que la gente se queja tanto de que los delincuentes que son detenidos son enseguida puestos en libertad? ¿Y cómo podía hacer cada candidato? La pregunta no me acuerdo exactamente, pero era como, ¿qué puede hacer el candidato de llegar a la presidencia para depurar esa justicia, pero sin meterle la mano, ¿no? Era más o menos así la pregunta. Claro, ¿cómo viste tú que fueron las respuestas? Las cosas muy malas, ¿no? Pero la pregunta esta era la pregunta sobre seguridad del segundo bloque. La primera ya lo conversamos, muy mal hecha la pregunta. La segunda pregunta, en cambio, la primera pregunta del segundo bloque, yo creo que sí tenía sentido, porque la ciudadanía tiene esa desconfianza en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Y sabemos que el sistema de justicia no está respondiendo de la manera que necesitamos, es decir, reduciendo la impunidad, sancionando como corresponde, etcétera. Y era también, perdona que te interrumpa ahí, pero era también una buena pregunta, justamente porque sabemos que el Ejecutivo no puede meterle la mano a la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener una justicia? De acuerdo. Claro, entonces es una pregunta interesantísima, porque por un lado, digamos, de una manera tácita te dejaba ver cuál es tu posición democrática frente al tema. Y si bien el presidente de la República, que es quien estaba sometido ayer pues al debate, los candidatos a presidente, no pueden tener una participación directa en el Poder Judicial, pero tampoco pueden estar ajenos a esa problemática. Ellos pueden proponer reformas legales, reformas constitucionales, y sobre eso no hubo respuestas de ninguno. Bueno, por ahí me parece que Saquicel algo dijo respecto a eliminar el Consejo de la Judicatura, pero del resto solo hubo propuestas populistas. Este populismo penal que a la gente le encanta, aumento de penas, reducción de garantías. Por ahí veía, hay unos carteles, unas propagandas, que ya lo dijo ayer este señor, el que fue disfrazado de Bukele, los delincuentes al cementerio. El tipo propone salir a matar. O sea, estamos locos con estas propuestas. Pero yo sí quisiera aterrizar un poquito esta pregunta, porque creo que es importante. El problema del sistema de justicia o el combate a la criminalidad, pensado desde la reacción, porque en la prevención es otro tema que hay que trabajarlo, pero dejémoslo de lado. La justicia interviene cuando ya se ha cometido el delito, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacer con eso? El problema no es leyes pro delincuentes, como por ahí hay gente que dice, o la Constitución garantista. No, eso no es verdad. El problema es un sistema ineficiente, un sistema corrupto e ineficiente. ¿Qué propuestas hay para que el sistema penal o el sistema de justicia funcione de mejor manera?
Nadie Ninguno nos dice respondió. nada sobre eso, Ninguno respondió. ninguna propuesta concreta, y sobre esto hay cosas que deberíamos discutir. Y el presidente de la República podría decirnos, bueno, voy a proponer un proyecto de ley de eficiencia del sistema penal. ¿Cómo? Por ahí unas 4 líneas con las cuales podamos discutir. Esto no se dijo. Lo único que se limitaron es aumento de penas. Ahora, Leonardo, ayer vimos un candidato presidente que no ocupaba todo su tiempo para realizar preguntas o respuestas. Tú dices que sí, pero a mí me pareció que no lo ocupaba totalmente. Además de que decidió no saludar ni dar declaraciones a la prensa. Sobre este punto, usted había dicho en redes sociales, dijo, qué importante es el lenguaje no verbal en un debate. Unos parecen leones enjaulados, alzan su voz, proyectan desesperación, mientras tanto Noboa los mira, sonríe, los ignora, les resta legitimidad, proyecta seguridad y sobriedad. Sin embargo, después de la polémica de que si Noboa iba o no iba a presentarse en el debate, ¿no se puede leer esto también como una falta de interés hacia la ciudadanía? ¿Es una estrategia correcta no dar declaraciones, por ejemplo, a la prensa? Al final podemos ir midiendo en ese post-debate el lugar que ocupó en esta contienda, en ese debate, el candidato presidente, y observamos que podemos hacer una primera lectura, que él se permanece en ese primer lugar en esa conversación digital. Lo que yo he resaltado el día de ayer en ese debate es justamente ese factor importante en la comunicación en un debate, es ese lenguaje no verbal, cómo reaccionar frente a una serie de candidatos que iban a atacarlo o a tenerlo como un objetivo para cuestionar su gobierno. Y me parece que fue muy acertada esa estrategia de no mirarlos, de sonreír cuando emitían algún comentario o alguna interpelación, y hablarles a los ecuatorianos y no precisamente a quien lo interpelaba. Realmente por ahí los iba deslegitimando, lo cual, claro, al final entraba en esa desesperación. Creo que en esa relación comunicacional termina ganando el candidato presidente en esa gestualidad, en esa comunicación no verbal, porque también se lo proyectó como un candidato que, más allá de todo ese peso que también carga como presidente, no cayó en esas provocaciones y en esas confrontaciones innecesarias, porque además no tendría por qué. Está primero en las encuestas, su mayor contrincante no estaba en ese grupo, así que creo que es una estrategia bastante acertada. Al principio, no, más allá de saludar a la prensa y no dar declaraciones, al final creo que se guardó esa expectativa de esperar qué era lo que tenía para dar en el debate. Así que me pareció para resaltar esa expresión comunicacional del presidente. Y también quisiera agregar otro detalle más, que es el que anunciaba un poco Pablo, decía de la importancia de crear o consolidar o proponer una legislación que promueva sistemas más eficientes en la justicia. Y es que también aquí en esta intervención que tuvieron, no solo en el primer bloque, sino también en el segundo, es la importancia que recalcó el candidato a presidente o presidente candidato sobre la relación que se vaya a tener con una Asamblea Nacional. Por ahí nos hemos olvidado también de ese otro detalle, y es que para que una política pública pueda consolidarse, pueda sostenerse también, se requiere de una gobernabilidad y se requiere de una canalización de la Asamblea Nacional. Y por ahí también fue importante ese comentario que realizó el presidente candidato para trabajar y también explicar cómo llevar a cabo los planes de gobierno. Se necesita también una asamblea que piense en los intereses del país y no los intereses personales o partidistas. Carolina, ¿quiénes consideras tú que dejaron pasar la oportunidad para acumular una votación más representativa en el debate?
Todos, todos. Me parece que ninguno de los candidatos, y lo digo con absoluta franqueza, supo aprovechar el momento de exposición. Fíjate, solo un detalle que yo lo puse en un X. El único momento que tenían los candidatos para hacer uso libre del tiempo y de una exposición amplísima era el momento de la llegada. Tenían a todos los medios de comunicación apostados esperando la llegada y no tenían cronómetro. Esa pequeña tarima de exposición la usaron o no la supieron usar de la mejor manera. Si tú me preguntas a mí como consultor en comunicación, yo le hubiera dicho al candidato: úsela y abúsela, porque es el único momento donde no le va a sonar el cronómetro y no le van a apagar el micrófono. Sin embargo, lo utilizaron como meeting, la mayoría de ellos, y no le contestaban a los periodistas, al punto que los periodistas es el momento en el que uno, cuando hace reportería, empiezas a gritar: ¡hey, candidato, contésteme! Y la mayoría daban un breve discurso y salían literalmente huyendo, Gisela. Con dos excepciones. Kronfle hace una declaración poderosa al llegar y se declara perseguido por el SRI del gobierno de Daniel Noboa. Y Pedro Granja prácticamente dio una rueda de prensa. Fue el único que entendió, a mi criterio, que era un buen momento para exponer y decir todo lo que quería decir, porque además advierte que va a tener tiempo muy limitado durante el debate. Todos los demás dijeron un par de cosas y salieron corriendo de ese micrófono. Yo siento que perdieron una enorme oportunidad en el momento del debate, porque ninguno hizo una exposición que hoy nos mantenga hablando o de esa frase o de esa interpelación o de esa pregunta o de esa respuesta poderosa que se apodera del postdebate. Entonces, para mí, precisamente este debate no pateó el tablero electoral, nos mantuvo tal como están las cosas. Por eso yo he repetido en algunas entrevistas que el gran ganador o el ganador de este debate termina siendo Daniel Noboa, porque sale ileso. Y de alguna manera también Luisa González, porque ella también iba a ser fuertemente atacada y supo esquivar los golpes en el segundo grupo, ¿no? Y algo que yo sí quisiera decir es que estos dos personajes deben y necesitan ser evaluados con distintos parámetros, porque finalmente Luisa González es una representante de una escuela, para mí, de comunicación política que obedece a otros parámetros, ¿no? Y coincido también con Leonardo, el presidente tiene otros modos comunicacionales, de estos silencios, de estos gestos, esta forma en la que él establece su comunicación, probablemente nos hace ruido a quienes venimos de una escuela, antigua. Si quieres, antigua. No me gusta decirlo, pero sí. Pero establece, digamos, otros modos comunicacionales que probablemente no nos gustan mucho, pero que definitivamente están teniendo cabida en una nueva generación que no necesita un discurso de 2 minutos, se convence con 30 segundos y le gusta más este presidente que está usando más las redes sociales, ¿no? Pablo, ¿qué piensas que nos demostró el debate sobre los candidatos? Es que era muy difícil que ellos se puedan exponer. Yo creo que hay que discutir, hay que debatir sobre la fórmula del debate, ¿no es cierto? Porque este debate no nos está llevando a que puedan exponer. De hecho, yo decía un poco en broma, Fabricio Vela debe estar aburridísimo, porque me imagino que él quería intervenir en el debate y no lo podía hacer más que para contabilizar el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo te digo desde el punto de vista que yo conozco, es el tema de justicia. ¿Cómo nadie te dijo, te propuso algo de voy a dar más presupuesto al Consejo de la Judicatura para esta próxima elección para los jueces de Corte Nacional de Justicia? Fíjate que en estos próximos meses vamos a cambiar 12 de 21 jueces de Corte Nacional. Es decir, es una oportunidad histórica que sin meterles las manos a la justicia podemos hacer un cambio profundo, importante. No, nadie dijo nada de esto. Se va a elegir ahora ya mismo al Consejo de la Judicatura. Discutir si es que la composición del Poder Judicial no será que la mala composición orgánica, como establece la Constitución, es la que está provocando que tengamos este nivel tan bajo de institucionalidad en el Poder Judicial, donde hemos tenido 5 presidentes de la Judicatura en los últimos 5 años. Es decir, yo veo que no conocen la realidad del Poder Judicial, y si es que están preocupados realmente en atender a la ciudadanía, que la primera preocupación es la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, ellos no se han enterado. Entonces, claro, hay una evidencia ahí de que no profundizan. ¿Será que es desconocimiento realmente o es estrategia o qué será? Porque realmente parecía que tenían un desconocimiento total
de todas las preguntas, o porque no las contestaban o porque se iban por otro lado. Bueno, yo creo que el único que podía tener una estrategia en ese sentido era el presidente. El presidente le salió súper bien porque él no se despeinó. Nadie lo increpó, nadie le habló de Progen, nadie le habló de los temas difíciles. Le salió muy bien la estrategia. El resto no podía tener estrategia de silencio, pues el resto tenía que demostrar en el cortísimo tiempo que tiene un conocimiento cabal de cada uno de los temas macros más importantes, y no lo expusieron. ¿Qué piensas tú, Leonardo, al respecto? Al respecto de qué tema. De esto, de qué nos deja el debate de los candidatos. Nos deja que es un buen ejercicio democrático, nos deja una buena plataforma de información y promoción de los candidatos, y también nos deja claro que al menos en este primer debate no existe la posibilidad, al menos por ahora, de que haya una tercera vía que haya pateado el tablero electoral y haya posicionado a su plan como una alternativa a ese outsider. Yo no considero que este debate dejó aquello. Si se esperaba aquello, se esperaba que se compare con el anterior, para nada. Más bien, yo lo que creería es que deja más amplia esa brecha de polarización, y que yo también creería que quien sale ganando y quien va a captar esos votos del anticorreísmo con mayor fuerza va a ser el presidente Daniel Noboa, candidato. Bueno, me gustaría tener las conclusiones. Se nos pasó el tiempo, hay mucho que conversar sobre esto. Un tema que no quería que se me quede fue que me quedé pensando ahora con lo que tú decías de que hay candidatos que ya tenían una trascendencia política, un quehacer político de mucho tiempo, y en vez de aprovechar ese bagaje, pues lo desaprovecharon, ¿no? Uno de ellos me parece que fue Henry Kronfle, que entró con muchísimo nerviosismo, cuando yo lo he tenido aquí miles de veces, y es un elocuente de una forma impresionante que nos cuesta a los periodistas incluso seguirle el ritmo, porque es muy duro y muy ágil con la palabra. Quedó realmente para mí muy mal. No era el Henry Kronfle político de toda la vida, ducho en esto. No quedó así, ¿no? ¿Te parece? Y yo creo que le pasó algo parecido a, por ejemplo, a Jairala. Yo creo que Jairala es un personaje no solo también por su experiencia comunicacional, sino por su experiencia política. ¿Cuántos años en la prefectura? A mí también me quedó debiendo. Entonces, creo, por ejemplo, que en esta lógica hoy de que hay estas recetas, hay estas fórmulas maravillosas de preséntate como el no político. Entonces, el no político no confronta. Todo lo contrario, hay una metodología, hay una estrategia donde tú tienes que percibir cuándo debes interpelar. Que además es otra cosa que personalmente creo que no se ha entendido, ¿no? El debate es interpelar, lo que no quiere decir necesariamente que tengas que preguntarle al otro candidato, sino observar, reclamar por una explicación más larga. Entonces, un poco la frase entonces del eslogan que tuvo el presidente candidato Daniel Noboa de decir la vieja política a la basura, más o menos evidenció en este debate, ¿no? Pablo, un resumen, una conclusión general. Bueno, creo que finalmente no se transmitieron ideas. Creo que los candidatos están pensando en el post-debate, pensando en dejarte, por ejemplo, de Henry Cucalón de eres o te haces, ¿no es cierto? Cosas como frases prefabricadas, en donde lo que quieren llevar es saber si pueden posicionar una idea viral, no sé. O como el ahora, bien y ya. Claro, o sea, como en su momento le sirvió, digamos, a Guillermo Lazo con el Andrés, ¿no? Andrés, ¿cómo era? No mientas otra vez. Estas cosas, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, no están preocupados en dejar una buena imagen, sino que están preocupados del tema quizás de la viralización o del TikTok. Y esto, bueno, en esa cancha creo que la jugó bien Andrea González, creo yo, me parece, porque ella sí tuvo una posición bastante, que lo que se esperaba de ella, que ir a contradecir al legítimo contradictor que era el correísmo, a Luisa González. Entonces, bajo esa dinámica, yo creo que, salvo ella, el resto estuvo súper acartonado, apagado, que no creo que nos dejó nada. Leonardo, tu conclusión. Bueno, que queda claro también que no hay que subestimar al electorado. El electorado comprende con mayor precisión cuando se están vendiendo propuestas demagógicas o populistas, y además tiene la capacidad de contrastar la información a través de las diversas redes sociales. Una lección que les quedó a los candidatos, justamente a los que mencionabas, que son realmente muy hábiles al momento de comunicar, y esta vez se trabaron un poco, se acartonaron tanto porque siguieron un libreto. Eso deja muchas lecciones. Ahora restan 3 semanas, 21 días prácticamente para
realmente crear una estrategia comunicacional y política que les permita captar esos votos indecisos, pero que tienen realmente un desafío enorme por la brecha tan distante frente a los que están en primero y segundo lugar. Gracias. Carolina, brevemente tu conclusión. A ver, yo, a pesar de todos los peros que puede tener el debate, definitivamente creo que estos espacios hay que celebrarlos. O sea, hace un par de elecciones era imposible ver a los candidatos debatiendo. Hoy es obligatorio y me parece que eso definitivamente es un paso enorme para la democracia. Las correcciones de forma se irán haciendo en el camino. En un país que no tiene cultura ni siquiera de lectura, ¿qué podemos esperar de unos candidatos que están literalmente aprendiendo a hablar en público? Porque lo que vimos ayer es la muestra de lo que somos como sociedad. Somos muy buenos, digo, en estos paneles de análisis nos damos cuenta que estamos una parte de la sociedad que somos unos privilegiados. Hemos tenido la oportunidad de pasar por la universidad. Muchos de esos políticos no han tenido ese privilegio. Entonces, creo que también hay que hacer un autoanálisis, ¿no? Una autocrítica y darnos cuenta que están ahí porque los hemos llevado al poder también. Entonces, yo quiero partir de ahí para decir que en las próximas elecciones tenemos una durísima tarea, ¿no? Que es mirarnos también reflejados en la clase política antes de tomar una decisión. Pablo, Carolina, Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado y analizar el debate, esta alternativa de conocer un poquito más a quienes nos quieren representar en la presidencia de la República. Muchísimas gracias. 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 Ya volvemos con Notimundo a la Carta.